aquí con ustedes y vamos a nuestro segundo segmento. Después de la noticia, señor, y esa orientación ciudadana que trajo Joel al plenario, tenemos un invitado. Digamos que yo estoy sorprendida, señores, con el currículum de nuestro amigo Ángel José Gomera Peralta, que está aquí con nosotros en el día de hoy. Y yo voy a resumir este resumen porque es mucho con demasiado, como decimos popularmente. Y es que el señor Ángel José Gomera ha sido ex diputado de la República Dominicana, es abogado, con maestrías en Derecho Electoral, Ciencia Política, diplomados, especializaciones, formación política, tanto en España como aquí. Tiene una interesante carrera y formación en cultura de paz y prevención secundaria y terciaria de la violencia tan necesaria en el día de hoy. Resolución alternativa de conflicto. Es articulista colaborador de varios periódicos, El Día, Nuevo Diario, Revista Palanca, entre otros medios. ¿Cómo? Bueno, pues la mayoría de los abogados ha sido colaborador de nuestra escuela del Ministerio Público. Actualmente funge como director general de Prevención y Políticas Ambientales de la Procuraduría General de la República. Es una entidad asociada de la Procuraduría. Así que bienvenido a su espacio. Muy buenos días, Evelyn, Joel, Manzano. La verdad es que yo me siento enriquecido con Sí, estar en medio de ustedes y ya me siento en un ambiente familiar a pesar de lo complicado que ha sido estos días, fruto de esta lluvia. El honor es nuestro, el Sí, honor sí, es sí. nuestro. no, para nosotros agradecemos, de verdad, porque ha sido un esfuerzo mayor que si hubiese sido cualquier otro sábado, que usted nos dé la oportunidad de venir, porque de verdad que fue un caos total ayer y la ciudad amaneció con muchas dificultades. Agradecemos mucho eso, de verdad que sí. El honor Y es el nuestro. público lo va a disfrutar. Yo Gracias, me gracias. sumo a ese agradecimiento. Queda poco por decir. Y señores, voy a imponer mi rol de mujer con privilegios, ¿verdad que sí? Lo voy a ejercer porque ahora tenemos que tener privilegios para que ustedes no caigan en condición de agresores de mujeres. Ángel, para entrar pues un poco digo que en confianza y en tema. La Dirección General de Prevención y Políticas Ambientales, ¿qué es? Ah, ¿De bueno, qué bueno. se trata? Porque realmente política ambiental, derecho ambiental, es Sí, un sí, sí. tema de un público muy selecto, es decir, un público que se interesa realmente por eso. Bueno, por eso es que uno tiene que estar, ¿verdad? Corazón abierto, mente abierta, porque uno me estaba situando hacia esa cultura de paz, ¿verdad? Sí, pero vamos ahí. No, pero vamos a llegar, yo creo Pero es que interesante la pregunta porque, A propósito del sí, clima, sí, doctor. a propósito del clima, porque la Dirección de Prevención y Políticas Ambientales pertenece a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente. okay. Entonces, la Procuraduría, que está consagrada, creada mediante la Ley 64 del año 2000, tiene dos acciones, o más bien dentro de su POA, tiene dos enfoques de acción, que es la persecución y que es la prevención. Entonces, hay una expresión muy popular que dice, vale más prevenir que lamentar. En el caso del medio ambiente, dañar es más complicado que reparar. Y va muy de la mano esto con un dicho español que dice, bueno, Dios perdona siempre, el hombre algunas veces sí y algunas veces no, el medio ambiente nunca perdona. Lo estamos viendo ahora en la República Dominicana. Entonces, ¿de qué se trata la Dirección de Prevención? Crear conciencia, construir conciencia ecológica, partiendo del hecho de que si seguimos sumando ilícitos ambientales, al final nos vamos a quedar con la crisis ambiental. Y administrar crisis ambiental significa, en muchos de los casos, pérdida de la biodiversidad, extinción de especies como lo estamos viendo, y sobre todo estas calamidades ya de los fenómenos, planteando el hecho de que este cambio climático existe y tenemos en la República Dominicana zonas vulnerables. Y ya no tan vulnerable porque el centro, el casco urbano, la lluvia lo inundó. Eso significa que nosotros tenemos como país colocado en el mismo trayecto del sol, asumir políticas preventivas de cara a esa vulnerabilidad que nos crea el cambio climático. Ahora,
nuestras prerrogativas van más allá, no, porque seríamos actuar extra petita, y no se trata de eso, sino más bien trabajar en la dimensión del ser humano, en sus actividades, de cara a amortiguar el peso que constituye con su actividad con respecto al medio ambiente, a la manera en que debe manejarse. De eso se trata, más o menos. Yo quería, hablando de la cultura de paz como instrumento jurídico, yo estuve leyendo hace unos días algo que me pareció interesante con relación a ese mismo tema. Y es que en la actual época contemporánea tenemos quizás 3 etapas. Una donde el Estado era la principal, estaba en formación, la guerra ideológica, democracia, comunismo. Luego pasa a un sistema del constitucionalismo, de regir el comportamiento del Estado bajo la Constitución. Pero ahora mismo estamos naciendo una tercera etapa, que es una cultura antropocéntrica del bien jurídico protegido de las personas. Y eso indica que todas las políticas del Estado ya no están sumadas en una Constitución, porque ya se logró, sino en el bienestar del ser humano, y que todo bien jurídico articulado y política tenga que ser con el desarrollo del bienestar del ser humano. ¿Cómo, profesor, nosotros vemos el derecho como un mecanismo de conseguir la paz social y la igualdad dentro de esa cultura, y cómo también la religión puede tener una función, digamos así, antropogénica en esta sociedad de riesgo? Sí, muy interesante. En estos días estuve participando en una actividad, en un simposio internacional de la Universidad Bayou en Utah. Claro. Donde nos reunimos diferentes denominaciones religiosas y también especialistas que tienen que ver con estudiar derecho y religión. Me llamó poderosamente la atención que en esa universidad existe un centro de estudio de derecho y religión. Y ese centro de estudio se destina hacia la dimensión del ser, hacia la dignidad humana, que la Constitución nuestra lo consagra en su artículo 38, partiendo primero el respeto a la vida, luego la dignidad humana como tal, del cual el Estado tiene que proporcionar todas las garantías, tutelar ese derecho. La religión tiene que ver con trabajar también con la dignidad humana. La religión es donde se propicia la transformación del ser humano, es decir, trascender. ¿Para qué? Para iluminar de cara a su comportamiento. Por lo que anclar lo que es derecho, religión y cultura de paz, ese es el efecto que va a provocar el hecho de esa transformación que el ser humano va teniendo, va convirtiendo, fruto de que es un sujeto de derecho, pero un sujeto de derecho que no solamente está obligado a reclamarlo, sino también a cumplir el deber ser. Entonces, esa pregunta, y es la que debemos ahora trabajar nosotros en el ambiente doméstico, ¿verdad? Porque si nos vamos a la época en que surgió la conquista, en el año 1511, con lo que fue el sermón de Fray Montesino, creo que responde totalmente a lo que ha sido el reclamo. Bueno, él mismo se constituyó en derecho de gente, ese reclamo, y que fue asumido por la Revolución Francesa, y fue colocado como un derecho ya humano, fue transformado. Entonces, esa mezcla interesante de conceptos, al final lo que tiene que trabajar, dimensionar, y vuelvo retomo, es al ser humano en su esencia. Hay un tema, la religión ha forjado y ha influenciado mucho en el derecho, porque desde San Agustín, que dijo, no, pero espérate, no me lo juzgue por la manera causal, ese ojo por ojo, diente por diente, de todo lo que era la franja de Mesopotamia, que estaba Ur, estaba eso, toda esa meseta que fue la que más desarrolló el Código de Hammurabi, pero un brazo por otro brazo. Entonces ahí viene, nadie quería bregar con delincuentes, nadie quería bregar con leprosos, nadie quería bregar con las escuelas, y son la religión que comienza en esos simientes, sin importar la ideología estructurada de religión como tal.
y ahí nace el periodo de humanización de las cárceles para devolverlo a la sociedad. Y generalmente son los que trabajan con los internos mayormente en el plano humano, no en el correctivo militar, son los párrocos, los evangélicos. Y miren cómo, como decía que tenemos ese tema pendiente, el de la constitucionalización, lucharon por una ideología de su tema de aborto, por mantener el concepto tradicional de lo que se entiende la religión como familia. Y comenzaron toda esa lucha, digamos así, para llevar hoy en día el sostenimiento de eso. Ahora me pregunto, ¿todavía se puede, y vamos a caer en Foucault y religión y cómo esas contradicciones, pero todavía nos podemos considerar como un Estado laico o estamos identificados plenamente con ser un Estado religioso y cómo están esas organizaciones para lograr esa cultura de paz? Sí, bueno, precisamente es una de las discusiones constantes, ¿verdad?, en este tema. De manera particular, soy de lo que pienso que en la República Dominicana hay un Estado laico. La Constitución del año 2010, en su artículo 45, plantea la libertad de culto y de conciencia, claro está, sujetado al orden público y las buenas costumbres. Aquí, y ya lo decía el presidente del Tribunal Constitucional, desconocemos informaciones de desconsideraciones, discriminación en ese orden, por el hecho de tú ser, de participar de una religión o no serlo. Ahora, la discusión estriba en el hecho de, y eso precisamente en estos días se está trabajando en eso, de una ley que se excluya a las denominaciones cristianas, las demás denominaciones cristianas, de lo que es la ley 122 como una organización sin fines de lucro. Ahí es que estriba esto. Yo considero que en República Dominicana hay un Estado laico. Y fruto de ese Estado laico es que se ha logrado una convivencia de todas las denominaciones religiosas sujetadas a la libertad. Y eso ha dado la oportunidad de que la iglesia, de que la religión realice un papel interesante en el ejercicio de una cultura de paz. ¿Cómo puedo enfocar el trabajo, el rol que ha venido sosteniendo la religión en mi país de cara a lo que es una cultura de paz? En tres aspectos. El primero, estilo de vida, la construcción de una filosofía de vida. Ya dijiste que San Agustín hablaba acerca de ese ser humano que sujetado a su vida provoca las transformaciones en un ambiente, en un estado, y yo lo asumo con tres expresiones del mismo. Él decía, conócete, acéptate, supérate. O sea, él lo planteaba de esa manera. Wow. Y no obstante eso, también de él emana aquella frase, el Dios que te creó sin pedirte permiso, no te salva si tú no le das permiso. Quiere decir que en ningún momento impone. Es un caballero. Tú tomas la decisión de ser o no ser. Y en la República Dominicana nadie se obliga para que sea de una u otra religión. Eso en primer orden. El segundo, en lo que es ese estilo de vida, esa filosofía de vida, la religión lo que le da a cada quien la dignidad que le corresponde. Y cuando hablo de la dignidad es que todos somos criaturas de Dios. Estamos sujetados a ese gran misterio. No voy a hablar un poco de la escatología, porque ya sería envolverme en una discusión más allá, se complicaría. Pero sí, el hecho de que tú goza de todos los derechos, de que tú eres una persona única, irrepetible, de que en ti se cobijan tantas virtudes, como también tenemos defectos, eso hace de que el Estado comprenda de que a ti no te podemos crear un estigma por el hecho de tú creer, sino que la creencia tiene que llevarte a ti a lograr lo que queremos como sueños, que en este caso es alcanzar la paz. Entonces, estilo de vida o filosofía de vida. Hay otra que es la resolución alternativa de conflicto. La resolución de conflicto, la religión, y algo que me encantó muchísimo en ese encuentro de que le comenté, conocí la experiencia de Sri Lanka. Se sabe que es un país convulsionado totalmente por conflictos. Lo interesante es cómo la religión, no importando las denominaciones, se han agarrado de la mano
de cara a que provocar la civilidad, provocar un ambiente de sosiego, de paz en esa población que ha sido marcada por diferentes conflictos. En la República Dominicana, para no irme tan lejos, también la religión ha jugado un papel preponderante en la mediación social ideal. Y lo ha hecho en diferentes etapas. Es decir, que si no hubiese sido por el papel que le ha correspondido a solicitud de partes políticas y sociales, a lo mejor estuviéramos viviendo en situaciones diferentes. Y ese ha sido fruto de su intervención, que va muy de la mano también con la Constitución de la República. A propósito del artículo 169, que dimensiona, que constitucionaliza la resolución alternativa de disputa. La Iglesia ha jugado su rol sin tener que verse que es una actitud que es asumida de manera imperativa, no, ha sido llamada. O por el hecho de que esto se vea como un Estado confesional, de ninguna manera ha sido llamada de manera sin tener que utilizar elementos de presión. Iba a hacer una pregunta. Sí, no, las prevenciones que necesita la sociedad, ¿verdad? Y las intervenciones sociales, era la palabra que estaba buscando, se pueden dar muchas veces desde las sociedades cristianas, católicas o religiosas, como le queramos llamar, pero tenemos un público importante que no milita en ninguna creencia y creemos que es el más necesitado de esta orientación y de este llamado a cultura de paz. Entonces, esas personas, ese colectivo que dice, no, yo no voy a iglesia, yo no soy religioso, ¿cómo podemos captarlo, educarlo en ese sentido de que entienda de que esta dignidad, esta convivencia, este respeto de los derechos de los demás es necesario y es prácticamente indispensable para la vida en sociedad? Porque es muy fácil, yo me congrego, es muy fácil al que está en una prisión o al que está en un hospital, pero tenemos un caldo de cultivo importante en sectores que hay que salir a buscarlos. Sí, sí. Salir a buscar a aquellos ciudadanos que están asociándose a situaciones de conflictividad, de violencia, yo creo que es un papel que nos corresponde a nosotros como Estado. Que no solamente debe involucrar a las iglesias, debe involucrarnos como a todos en el conjunto, como fuerzas vivas o en las diferentes expresiones en las que nosotros estamos. Yo entiendo, mi querida Evelyn, que aquí en el país todavía necesitamos de políticas públicas en la promoción de una cultura de paz, sujetada a esa política de seguridad ciudadana. Pero hablo de políticas con contenido de inclusión, de comunicación efectiva, de pluralidad, y que esté sujeta a un plan de acción estratégico que al final, que en cada etapa midamos los resultados. No sé si me da a entender. Sí, claro. ¿Por qué digo de un plan estratégico de políticas públicas en cultura de paz y resolución de conflictos? Porque estamos viendo que en los diferentes ambientes de socialización, cada día el ser humano, ese ciudadano, está asumiendo como herramienta a la solución de conflictos la violencia. Sí. Y Johan Galtung nos ofrece una respuesta que debemos asumir nosotros como Estado dominicano, y es que a la ciudadanía hay que crearle, hay que brindarle herramientas creativas para que den respuestas menos violentas a los conflictos. La violencia es una respuesta equivocada. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros llevarlo? Bueno, tenemos el ambiente de la familia en primer lugar, que se está trabajando. Porque muchas veces uno se supedita en un... Hay que modificar el escudo y ponerle Dios, patria, familia y libertad. pero señores. Mira, la familia, sí, es el núcleo de transformación de la sociedad, la célula básica.
Pero entiendo que mirando el todo a la familia, en nuestro estado existen políticas dispersas y cada una realiza acciones y al final no nos concentramos en procurar de manera contundente acciones que tendan a formar al individuo dentro de ese seno y que pueda entonces podamos generar los cambios que necesitamos como tal. También la escuela. En la escuela hay que trabajarla, en la educación, en los centros, en nuestros centros educativos, hay que trabajarlo de cara a esa convivencia pacífica, asumiendo la mediación escolar. Ya que estamos viendo cada día cómo se siguen suscitando hechos de violencia y al final no se le está dando una respuesta. ¿Cómo hacerlo? Bueno, estableciendo una estrategia entre el Estado, entre la escuela, en la familia, es decir, la comunidad, involucrarla en esos aspectos. Pero esto suena bonito. Eso es un asunto de ponerlo, a llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica es que nosotros como Estado, y me perdona Joel, tenemos una serie de programas sociales. Tenemos, por ejemplo, el Supérate. ¿Cuántas familias no son beneficiadas de ese programa? Se supone que si no queremos verlo como un mero asistencialismo, entonces tenemos que coadyuvar a que esas familias, dentro de lo que es la carpeta de corresponsabilidad, asuman el ejercicio de una cultura de paz. Formando a sus hijos para lo que se dé en la escuela no quede prácticamente atiborrado cuando el niño salga y vuelva otra vez a su entorno, a su ambiente familiar, a su hogar. Y esto lo digo porque recientemente conocí la experiencia de 41 alumnos de un politécnico que le preguntaban acerca de la opinión que tenían acerca de su familia. ¿Qué opinan de su familia, de su papá, de su mamá? 40 respondieron de esta manera: Evelyn, Joel, Manzano. Lo odio, que se muera. Yo no tengo familia. Yo lo que me quiero ir de ahí. Bueno, una que habló hasta de posible suicidio, entre otros epítetos groseros. Wow. Solo uno habló de manera favorable de su entorno familiar. Es un termómetro, pero eso está sucediendo en la mayoría de las escuelas. Existen esos vacíos. Por lo tanto, si tenemos esa realidad, también el Estado debe corresponder a acciones que ya lo estamos viendo en otros países, de el ejercicio o los espacios de prácticas restaurativas, que solamente quiere verse en la práctica restaurativa, muchas veces se le quiere dar el ribete de religioso y no es así, porque encierra la figura, la virtud del perdón y la reconciliación. No se trata solamente de eso, sino sí, exactamente. Como justicia restaurativa. La justicia restaurativa, que es preventiva en muchos casos, porque no estoy hablando de aquellos ya que están en las cárceles, que debe también propiciarse esa acción dentro de lo que es la rehabilitación, la política secundaria, política terciaria. No estoy tratando solamente ahí. Estoy cuando inmediatamente suceden esos conflictos que no están debidamente tipificados, el Estado poner la atención debida. Y aquí quiero con esto, excúsame mi querido Joel. Estamos complacidos. En estos días se han dado hechos trágicos, terribles, que la verdad conmocionan. Y ese es el temor que tengo, que perdamos la capacidad de asombro. ¿Y cómo se pierde la capacidad de asombro? Cuando el Estado no responde y detiene e inmediatamente suceden hechos de esa calamidad para que los mismos no se conviertan en réplicas en el mañana. Tenemos el caso de los Alcarrizos, para ponerlo, de ese caballero que creo que mató 3 o 4, no recuerdo. ¿Hubo una intervención psicológica, psicosocial a ese evento? ¿A esa situación? Entonces, ya la población vivió, se conmocionó, pero eso queda ahí. Ese lastre queda ahí. Ha habido una intervención multidisciplinaria de cara a que aquellos que fueron afectados de manera directa y aquellos que también fueron testigos de ese hecho cruento, se le ha dado un seguimiento psicológico. Entonces creo que tenemos que comenzar a sanar y sanear ese tipo de ambiente cuando han ocurrido episodios de esa naturaleza. El hecho reciente, calamitoso, terrible, abominable, en esa vecindad del kilómetro 7.
¿hay un plan de intervención para esas familias que están al lado de esos niños? Ahora de ese niño que no estará su papá, ¿cómo crecerá? Son preguntas que deben llevarnos no solamente a una respuesta vacía, tienen que llevarnos a acciones que sean permanentes. La continuidad de políticas públicas que no debe obedecer a corresponder de ser reactivo ante un suceso, más bien, sino que lo tengamos enmarcado ya dentro de una carpeta cuando suceden hechos de esa naturaleza. Interesante el punto de vista y sobre todo ese enfoque que apunta sobre la prevención y el estudio una vez ocurrido un hecho para evitar que se repita nuevamente el hecho. Y estos hechos que usted ha citado, pero los hechos comunes de violencia también deben ser estudiados. Por eso siempre hemos abogado de aquí sobre una institución que se dedique al estudio de las políticas criminales para estos casos criminales y ahora atendiendo a su exposición también a políticas de una cultura de paz. Es decir, de ver el impacto que causa el delito en el entorno para evitar que se replique. Mi pregunta viene en el siguiente sentido. Ciertamente, como usted ha apuntado, en República Dominicana recientemente han existido algunos hechos que nos dicen que al parecer algunas cosas no están funcionando bien en cuanto obviamente a la forma de pensar de los jóvenes y de la gran mayoría de los ciudadanos dominicanos. Ahora, ellos se ven enfrentados también a un sinnúmero de valores que promueven este tipo de conducta, que podríamos decir que es la antítesis, ¿verdad?, a esta cultura de paz que se está promoviendo y que esos valores le llegan a esos jóvenes y a la ciudadanía a través de la televisión, de un cambio en el mundo, un cambio del pensamiento humano que no ha sido, digamos, descodificado correctamente por muchos y tienden a cometer delitos de esta naturaleza. Este tipo de antivalores, es decir, este antagonista a la cultura de paz, ha sido identificado. ¿Cómo se llama? Tiene fisionomía. ¿Cómo desde el estudio de la cultura de paz, cómo se debe enfrentar a este antagonista, que son estos antivalores que recibe la gente a través de los medios de comunicación? Sí. El antagonismo de la cultura de paz es la cultura de violencia. Sí. Y eso se evidencia en la medida en que el ciudadano ve normal ya aquellas cosas que no deberían ser. Aplaudimos situaciones de violencia y eso nos hace ver o colocarnos como fans en esa corriente filosófica que le llaman los asépticos. Los asépticos. Y los asépticos, una persona aséptica es que no siente la mínima emoción ni sentimiento ante una realidad que le acontece a otro. Y tú me dirás, ¿por qué fui tan fuerte en la entrada? Porque esa práctica la estamos viendo en las redes sociales cuando subimos un hecho, un suceso grave y le damos compartir, o en un accidente cuando una persona está ensangrentada de lo que estoy grabando o estoy saqueando. Los asépticos. ¿Por qué coloco esta corriente como tal? Porque tenemos que prestarle atención para desarraigarla en el comportamiento que estamos viviendo en nuestra sociedad. La otra es la individualista, donde la indiferencia nos está haciendo ver como robots. Al final estamos subsistiendo a través de lo que es la cultura de la inmediatez. El camino más corto, todo me vale, porque al final lo que quiero es vivir mi felicidad a costa de un placer que lo consigo donde debo conseguirlo. Peligroso. Y eso peligroso. Y a eso va muy de la mano con el hedonismo que plantea Epicuro de Samos, y eso lo estamos viendo de una manera tal que la juventud está ahora mismo siendo contagiada por este tipo de expresiones musicales con contenido tóxico. Sin embargo, lo estamos aplaudiendo y eso es lo que más vende. Inclusive, me perdonan aquellos padres que en este momento
me están escuchando. Queremos hijos, llevamos a nuestros hijos a escuela, a colegio, pagamos dinero, ¿verdad? Mucho dinero para una buena educación, pero lo llevamos de la mano a ver un concierto de un exponente donde te está diciendo a tus hijos todas las expresiones prosaicas. O celebramos fiestas donde se le permite que consuman alcohol sin estar en la edad que les corresponde. Pero queremos una sociedad en valores. Yo creo que necesitamos, mi querido Joel, una alianza entre las diferentes expresiones y las autoridades. Nosotros hemos planteado la necesidad de una cumbre. Yo sé que está desgastado eso, o un diálogo que responda al por qué estamos perdiendo quienes deben mantener el mañana, la juventud. Por ahí te iba, ¿verdad que sí? Sí, claro, sí. Precisamente. La juventud no debemos verlo como una especie solamente en el sentido de la inmadurez, de que con ello eso lo podemos manejar, porque se nos ha ido de la mano como Estado. Y entonces, al final de cuentas, estaremos viviendo otros tipos de valores que no fueron lo que nos enseñaron a nosotros. Por eso, los valores dependen de dónde, en la medida en que tú lo pones en práctica. A lo mejor los valores que tú realizas no es lo mismo que yo realizo, y uno los jerarquiza. Yo lo que creo que tenemos que devolver es dar una mirada a las virtudes. A esas virtudes que son, que deben mantenerse, que son perennes. A esas virtudes que no debemos nosotros verla con una mirada anacrónica, sino es la que sostiene, ha sostenido toda la sociedad y la que equilibra, porque al final es qué es lo que queremos, cuál es el propósito de nuestra vida. Y esas preguntas que aunque se tornen un poco filosóficas, a lo mejor otro dirá, bueno, poesía, no son poesía, no es un asunto de mera filosofía, es un asunto de vivirlo, porque si no nos ponemos nosotros, no ponemos la debida atención, correremos el riesgo, como lo están viviendo ya otras sociedades que han confundido el concepto de libertad con un dejar hacer, con un dejar pasar. Vamos a una pausa, continúen con Legal Radio. Escuchas